Hola amigos, bienvenidos a mi canal Tulnes Corazón Rojo Chispas. Hoy hablaremos juntos sobre ese periodo oscuro pero al mismo tiempo tan emocional de los capítulos 120 a 130 de la serie Emanet. La historia de Seher y Yaman ya no es solamente una historia de acercamiento, se transforma en un periodo donde dos personas heridas se pierden dentro del alma del otro y donde incluso los silencios llevan emociones. Luna Corazón Negro. En estos capítulos sentimos mucho más profundamente el cambio de Yaman, porque ahora incluso la ausencia de Seher destruye todo su equilibrio. Y Seher, por primera vez, comienza a cargar el dolor de otra persona dentro de su propio corazón. Mientras el vínculo entre ellos crece, también crecen sus miedos, porque a veces las personas temen más perder el lugar al que finalmente sienten que pertenecen. Corazón Rojo. En estos capítulos donde una mirada, un silencio e incluso el más pequeño contacto pueden cambiarlo todo, el amor se vuelve demasiado real como para seguir ocultándose. Fuego. Si están listos, ahora sumerjámonos juntos en el mundo lleno de emociones de Emanet, Chispas. Yaman y Seher ya no pueden huir el uno del otro. Corazón Rojo Fuego. Emanet. Entre los capítulos 120 y 130, la historia deja de ser solamente una historia de acercamiento, se transforma en un viaje oscuro y emocional donde dos personas comienzan a perderse dentro del alma del otro. Durante este periodo, el vínculo entre Seher y Yaman llega a un punto en el que ya no es un sentimiento que pueda esconderse solamente con miradas. Ambos comienzan a entender que ya no son algo temporal en la vida del otro. Y precisamente esa realidad es lo que los asusta. Incluso el ambiente dentro de la mansión se vuelve más pesado. Antes, el silencio representaba la soledad, ahora carga el peso de sentimientos reprimidos. Incluso los empleados que caminan por los pasillos notan cómo cambian las expresiones de Seher y Yaman cuando se miran. Porque ahora existe algo más fuerte que las palabras entre ellos. La ausencia del otro. Yaman ya no puede vivir sus días como antes. Por las mañanas, lo primero que hace sin darse cuenta es buscar a Seher. La silla vacía de ella en la mesa del desayuno le incomoda. Cuando la voz de Seher no se escucha dentro de la mansión, la casa parece volver a su antigua frialdad. Y Yaman comienza a tener miedo de eso. Porque por primera vez, una persona está iluminando silenciosamente la oscuridad de su vida. Pero para un hombre que ha vivido solo durante años, incluso acostumbrarse a alguien es peligroso. Por eso, Yaman a veces se aleja de sí mismo. Se acerca a Seher, y luego de repente se distancia. Un día hay calidez en sus miradas y al siguiente vuelve a construir sus muros. Seher, por otro lado, ya empieza a entender qué se esconde detrás de esos cambios constantes. Miedo. La ira de Yaman en realidad es miedo. Miedo a perder, miedo a amar, y sentir que si realmente se une a alguien terminará completamente destruido. Una noche, Seher está sentada sola en el balcón de la mansión. El cielo está oscuro. Mientras el viento suave mueve su cabello, ella se pierde en sus pensamientos. Yaman se acerca silenciosamente a su lado. Ambos permanecen mucho tiempo sin hablar, pero ahora el silencio entre ellos ya no es incómodo. Es como si dos personas que llevan el mismo dolor pudieran entenderse solamente estando una al lado de la otra. Seher fija la mirada en la distancia y dice lentamente: algunas personas entran silenciosamente en la vida de uno, pero cuando se van, se llevan todo con ellas. En ese momento, Yaman siente que olvida cómo respirar, porque sin darse cuenta, Seher acaba de mencionar su mayor miedo: perder a Seher. En estos capítulos, especialmente los pequeños detalles comienzan a mostrar la grandeza de ese amor. Yaman siendo incapaz de dormir durante noches enteras cuando Seher se enferma.
Seher notando el cansancio en el rostro de Yaman con una sola mirada. Yusuf queriendo verlos siempre juntos. Incluso la forma en que cambia su respiración mientras están sentados en la misma mesa. Todo eso demuestra que ya se han vuelto indispensables en la vida del otro. Pero justo cuando esa cercanía crece, la oscuridad dentro de la mansión también se profundiza. Iqbal ya no es solamente alguien que hace planes, se ha vuelto obsesiva. Porque ve cómo Yaman empieza a cambiar desde la llegada de Seher a la mansión. Y ese cambio amenaza todo el orden que ella construyó. Por eso comienza a hacer juegos mucho más crueles. Crea malentendidos. Intenta abrir nuevamente las heridas del pasado de Yaman. Quiere aislar a Seher, y a veces lo consigue. Porque Yaman todavía no ha logrado escapar completamente de la sombra de su pasado. En una escena, Seher se siente herida por Yaman debido a un malentendido. Se aleja en silencio. Yaman la mira irse pero no puede detenerla. Y es en ese momento cuando por primera vez siente un verdadero vacío dentro de sí. Porque incluso ver a Seher alejarse en silencio es suficiente para destruir todo su equilibrio. Esa noche, mientras Yaman está sentado solo en su despacho, aprieta los puños. Toda su rabia está dirigida hacia sí mismo. Porque por primera vez tiene miedo de romper el corazón de alguien. Seher también ha cambiado. La mujer que antes solamente se mantenía fuerte por Yusuf ahora comienza a cargar dentro de sí el dolor de Yaman. Siente su soledad, incluso cuando él guarda silencio puede entender la guerra que existe dentro de él. Y por primera vez se da cuenta de que mientras intenta sanar las heridas de otra persona, está comenzando a perder su propio corazón. La parte más poderosa de estos capítulos es esta. Seher y Yaman ya han comenzado a entender que se aman. Pero aceptar ese amor cambiará completamente sus vidas. Porque el amor no siempre hace feliz a una persona. A veces también revela la parte más oscura del alma. Una noche, mientras los tres están sentados juntos en la habitación donde Yusuf duerme, ocurre un pequeño momento. Yusuf toma las manos de ambos al mismo tiempo. Ese pequeño contacto es suficiente para sacudir el corazón de los dos. Porque por primera vez se sienten como una verdadera familia. Y quizás eso es lo más aterrador de todo. Porque a veces las personas temen más perder el lugar al que finalmente pertenecen. Los capítulos 120 a 130 hablan exactamente de Corazón Rojo, un amor que crece silenciosamente pero que ya no puede ocultarse. Corazón Negro, dos almas heridas intentando sanar una en la otra. Luna, el choque entre la oscuridad del pasado y la esperanza del futuro. Fuego y cómo amar puede volver a una persona fuerte pero también completamente vulnerable. Emanet, entre los capítulos 120 y 130, la historia deja de ser solamente una historia de acercamiento, se transforma en un viaje oscuro y emocional donde dos personas comienzan a perderse dentro del alma del otro. Durante este periodo, el vínculo entre Seher y Yaman llega a un punto en el que ya no es un sentimiento escondido solamente con miradas. Ambos comienzan a entender que no son temporales en la vida del otro. Y precisamente esa realidad es lo que los asusta. Incluso el ambiente dentro de la mansión se ha vuelto más pesado. Antes, el silencio representaba la soledad, ahora lleva el peso de sentimientos reprimidos. Incluso los empleados que pasan por los pasillos notan cómo cambian las expresiones de Seher y Yaman cuando se miran. Porque ahora existe algo más fuerte que las palabras entre ellos. La ausencia del otro. Yaman ya no puede vivir sus días como antes. Por las mañanas, lo primero que hace sin darse cuenta es buscar a Seher.
La silla vacía de ella en la mesa del desayuno le incomoda. Cuando la voz de Seher no se escucha dentro de la mansión, la casa parece volver otra vez a su antigua frialdad. Y Yaman comienza a tener miedo de eso. Porque por primera vez, una persona ilumina silenciosamente la oscuridad de su vida. Pero para un hombre que ha vivido solo durante años, incluso acostumbrarse a alguien es peligroso. Por eso, Yaman a veces se aleja. Se acerca a Seher, y luego se distancia repentinamente. Un día hay calidez en sus miradas y al siguiente vuelve a construir sus muros. Seher, por otro lado, ya ha comenzado a entender que se esconde detrás de esos cambios constantes. Miedo. La ira de Yaman en realidad es su miedo. El miedo a perder, el miedo a amar, y sentir que si realmente se une a alguien terminará completamente destruido. Una noche, Seher está sentada sola en el balcón de la mansión. El cielo está oscuro. Mientras una suave brisa mueve su cabello, ella se pierde en sus pensamientos. Yaman se acerca silenciosamente a su lado. Ambos permanecen mucho tiempo sin hablar, pero ahora el silencio entre ellos ya no es incómodo. Es como si dos personas que llevan el mismo dolor pudieran entenderse solamente permaneciendo una junto a la otra. Seher fija la mirada en la distancia y dice lentamente: algunas personas entran silenciosamente en la vida de uno, pero cuando se van, se llevan todo con ellas. En ese momento, Yaman siente que casi olvida respirar, porque sin darse cuenta, Seher acaba de mencionar su mayor miedo: perder a Seher. En estos capítulos, especialmente los pequeños detalles comienzan a mostrar la grandeza de ese amor. Yaman siendo incapaz de dormir durante noches enteras cuando Seher se enferma. Seher notando el cansancio en el rostro de Yaman con una sola mirada. Yusuf queriendo verlos siempre juntos. Incluso la forma en que cambia su respiración mientras están sentados en la misma mesa. Todo eso demuestra que ya se han vuelto indispensables en la vida del otro. Pero justo cuando esa cercanía crece, la oscuridad dentro de la mansión también se profundiza aún más. Iqbal ya no es solamente alguien que hace planes, se ha vuelto obsesiva. Porque ve cómo Yaman empieza a cambiar desde la llegada de Seher a la mansión. Y ese cambio amenaza todo el orden que ella construyó. Por eso comienza a hacer juegos más crueles. Crea malentendidos. Intenta abrir nuevamente las heridas del pasado de Yaman. Quiere aislar a Seher, y a veces lo consigue. Porque Yaman todavía no ha logrado escapar completamente de la sombra de su pasado. En una escena, Seher se siente herida por Yaman debido a un malentendido. Se aleja silenciosamente. Yaman la mira desde atrás pero no puede detenerla. Y es precisamente en ese momento cuando por primera vez siente un verdadero vacío dentro de sí. Porque incluso ver a Seher alejarse en silencio es suficiente para destruir todo su equilibrio. Esa noche, mientras Yaman está sentado solo en su despacho, aprieta los puños. Toda su rabia está dirigida hacia sí mismo. Porque por primera vez tiene miedo de romper el corazón de alguien. Seher también ha cambiado. La mujer que antes solamente se mantenía fuerte por Yusuf ahora comienza a cargar dentro de sí el dolor de Yaman. Siente su soledad, incluso cuando él guarda silencio puede entender la guerra que existe dentro de él. Y por primera vez se da cuenta de que mientras intenta sanar las heridas de otra persona, está comenzando a perder su propio corazón. La parte más poderosa de estos capítulos es esta. Seher y Yaman ya han comenzado a entender que se aman. Pero aceptar ese amor cambiará completamente sus vidas. Porque el amor no siempre solamente hace feliz a una persona.
A veces también revela la parte más oscura del alma. Una noche, mientras los tres están sentados juntos en la habitación donde Yusuf duerme, ocurre un pequeño momento. Yusuf toma las manos de ambos al mismo tiempo. Ese pequeño contacto es suficiente para sacudir el corazón de los dos. Porque por primera vez se sienten como una verdadera familia. Y quizás eso es lo más aterrador de todo. Porque a veces las personas temen más perder el lugar al que finalmente pertenecen. Los capítulos 120 a 130 hablan exactamente de Corazón rojo, un amor que crece silenciosamente pero que ya no puede ocultarse. Corazón negro, dos almas heridas intentando sanar una en la otra. Luna, el choque entre la oscuridad del pasado y la esperanza del futuro. Fuego, y cómo amar puede volver a una persona fuerte, pero también completamente vulnerable. Amigos, hemos llegado al final del vídeo de hoy, Corazón rojo, chispas. Hemos hablado juntos sobre la historia cada vez más profunda de Seher y Yaman, sobre los miedos que sienten al acercarse el uno al otro y sobre ese gran amor que crece dentro de los silencios. Realmente, algunos amores no se sienten con palabras, sino con miradas. Luna, corazón negro. Entonces, ¿ustedes creen que Yaman finalmente podrá dejar atrás sus miedos y abrir su corazón a Seher? ¿O la oscuridad del pasado seguirá impidiendo su felicidad? Bocadillo de pensamiento. Y otra pregunta, ¿ustedes creen que Seher y Yaman ya están comenzando a convertirse en una verdadera familia? Corazón rojo. No olviden escribir sus opiniones en los comentarios para que podamos hablar juntos. No olviden dar like al vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en los próximos videos. Fuego, chispas.